Mi nombre es Cristian Zapata y yo elegí el tema de la mecánica celeste porque considero que ese es un tema que tiene una relevancia histórica con respecto al desarrollo de las mitologías, técnicas e incluso el desarrollo de la misma ciencia que fue derivando de la observación astronómica. Por ejemplo, lo que sucedió con los humanos nómadas, que pues al tener que desplazarse largas distancias fue muy útil para el humano observar las estrellas y ver que ahí podía encontrar algo que para ellos era fijo y que podían usar como referencia. Pues a partir de ahí fueron saliendo preguntas para el humano, preguntas como por qué está cambiando las fases de la luna, por qué el clima es diferente unas veces de otras. Entonces lo primero que comenzó a suceder ahí es, la forma más fácil de explicarlo es con mitologías. Entonces comenzaron a surgir dioses y la forma que para ellos era más conveniente de explicar todos estos fenómenos. Ya cuando el hombre se hizo sedentario, pues ya fue muy importante pues tener en cuenta en qué épocas debía cosechar. Entonces hay ejemplos, por ejemplo en Alemania, en el sur de Berlín, un observatorio astronómico que se llama el Observatorio de Goseck, y pues es considerado el calendario más antiguo de Europa. Y pues o sea, tiene muchas peculiaridades. Una de ellas es, por ejemplo, que a la puesta del sol los rayos del sol se alineaban con las puertas del observatorio, y pues esto era muy importante para ellos para conocer en qué época del año estaban y saber cuándo debían cultivar y cuándo no. Entonces esto fue como una de las contribuciones de la observación astronómica a la técnica, en este caso de lo que es la agricultura. En aquella época pues era de suponerse que para una persona que fuera a observar el cielo y ver que las cosas fueran tan impredecibles, fueran a tratar de darle una explicación a eso. Entonces todos estos fenómenos astronómicos, como lo son eclipses, como lo son cometas, ellos iban a buscar una forma de cómo conectar eso con sus vidas, por así decirlo. Esto se podría decir que es algo que incluso se ve en la actualidad con lo que es la astrología. Y en parte era entender, por ejemplo, que para el humano de ese entonces, al ver a su alrededor, pues iba a ver el firmamento y veía que todo estaba girando alrededor del planeta. Entonces ese fue el primer modelo, que fue en realidad una deducción que pues en realidad la podría notar cualquiera, simplemente ver que el Sol al parecer está rotando alrededor del planeta. Fue ya unos años después, cuando ya con los griegos, ellos hicieron bastantes contribuciones, eso no es un secreto para nadie. Una de las contribuciones muy importantes de ellos fue, por ejemplo, Eratóstenes, que logró medir el radio de la Tierra con solo unas cuantas varas y geometría. Simplemente estando en dos lugares diferentes del planeta, pues con la vara que proyectaba la sombra que proyectaba la vara, a cierta hora del día, medida en dos lugares diferentes, pues iba a servir para, mediante cálculos geométricos, hallar el radio del planeta. Otra de las contribuciones muy importantes de los griegos fue que para los griegos habían dos tipos de estrellas. Unas estrellas estaban inmóviles en la bóveda celeste y otras eran móviles. Para ellos lo primero que notaron fue que los movimientos eran impredecibles, eran muy raros. Entonces le dieron nombre a estas estrellas, les dieron el nombre de sus dioses. Y pues estas estrellas en la actualidad las conocemos como los planetas que son visibles, que son Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Y pues esto representó algo muy importante, porque ya fue una separación entre lo que son las estrellas y lo que son los planetas visibles. Para Aristóteles, entre los muchos aportes que hizo Aristóteles,
estuvo pues decir que como se podía observar, él hizo su primer modelo, como lo que podemos ver de una cebolla que va por capas. La diferencia sería de que en el centro estaría la Tierra y que en las demás capas estarían los demás planetas. Entonces esto describía un universo como esférico. Y pues esto fue una base fundamental para la iglesia, y pues eso fue tomado como una verdad durante bastante tiempo. También que él decía que los cuerpos caían esto es muy importante en lo del movimiento, tanto dentro del planeta como fuera del planeta. Él decía que los cuerpos se movían con velocidades que eran dependientes de sus masas. Entonces ya luego de Aristóteles llega Ptolomeo para mejorar su modelo, y pues lo que hizo Ptolomeo fue decir de que aparte de los movimientos que ya se veían de los planetas alrededor alrededor de la Tierra, que estos planetas describían epiciclos, por así decirlo. Supongamos que esta es la Tierra y que este sería otro planeta que esté orbitando. Entonces el otro planeta se movería de esta manera. En este caso, los epiciclos serían estas vueltas que está dando este cuerpo. Entonces con eso, aunque era un modelo muy raro y muy difícil de entender, pues lograba predecir lo que se veía en esa época. Y pues esto fue una gran hazaña para la época, teniendo en cuenta que con eso ya al menos se lograba explicar por qué habían los cambios aparentes de velocidad entre los movimientos de los planetas, que se creía que era errático, y ya con este modelo algo que era errático se volvió determinista. Y pues esto fue algo muy importante, así el modelo no haya sido tan sencillo. Este modelo geocéntrico de Ptolomeo pues ya fue tomado como referencia durante muchos años, gracias a que la iglesia lo utilizó como argumento a su favor. Pues era lo que ellos creían. Si el humano era la creación de Dios, el humano debía estar en el centro del universo. Entonces, para la iglesia proteger esto, pues, hubieron muchas pérdidas. Por ejemplo, la pérdida de la biblioteca de Alejandría, vidas de muchas personas que pensaron diferente. Entonces, luego de ello, incluso Nicolás Copérnico, siendo una persona religiosa, vio de que esto no tenía este modelo no tenía mucho sentido, era muy complicado, para él no era elegante, no era estético. Entonces para él debía ser algo más simple, más bonito, por así decirlo. Entonces él creía que las órbitas eran circulares, las órbitas que describían los planetas alrededor del Sol eran circulares. Entonces él ya cambia la Tierra como centro del universo a el Sol. Y pues una de las deducciones muy importantes de este modelo ya heliocéntrico es que el Mercurio debía ser el más cercano al Sol, porque su órbita era la más corta, y pues Júpiter debía ser en ese entonces, que era el que más lejos, el que a menos distancia, el que a mayor distancia está del Sol, según lo que conocemos ahora, era el que debía estar más lejos, en efecto, porque su órbita era la más larga. Entonces con esto ya se logró establecer una relación entre la duración de la órbita y el radio de la órbita con respecto al Sol. Entre 1609 y 1619 ya Johannes Kepler consolida lo dicho en el modelo heliocéntrico, pero ya lo establece como leyes, las conocidas hoy como las leyes de Kepler. Y pues ya es muy importante porque ya es una formulación matemática a algo que se creía, algo que solo era una hipótesis. Entonces la primera ley de Kepler dice que los planetas describen órbitas elípticas en las cuales en uno de sus focos se encuentra el Sol. La segunda ley de Kepler establece que los planetas barren áreas iguales en tiempos iguales.
Y pues teniendo en cuenta de que es una órbita elíptica y el Sol va a estar en uno de sus focos, pues significaría que para cumplir que barra áreas iguales en tiempos iguales, el planeta al pasar cerca del Sol tendría que pasar más rápido. Pasa rápido, acá se volvería más lento cuando está más lejos del Sol, a lo que vuelve a pasar más rápido, de más cerca pasa más rápido de nuevo y se va repitiendo rápido, lento, rápido, y a esto se refiere. Ya la tercera ley de Kepler establece una relación, que la razón entre el cuadrado del periodo y el cubo del semieje mayor se mantiene constante. Entre 1580 y 1590 ya Galileo, después de hacer mejoras al telescopio, que de hecho le hizo una mejora de hasta 30 aumentos, él fue el primero en utilizar el telescopio con fines de observación astronómica. Por ejemplo, logró ver las lunas de Júpiter, vio que son conocidas como las lunas galileanas, logró ver los anillos de Saturno, que en ese entonces no se sabía que eran anillos, sino que simplemente se creía que era un planeta con una forma muy rara. Logró ver los cráteres de la Luna y logró ver que Mercurio también presentaba fases al igual que la Luna, lo cual fue muy importante porque esto ya era como evidencia de que el modelo heliocéntrico era el que estaba en lo correcto. Entre otras de las contribuciones de Galileo fue hacer ingeniosos experimentos que demostraran que los cuerpos caían con velocidades que eran independientes de sus masas. Esto refutaba ya dos cosas que estaban muy establecidas por la Iglesia, y que cosas que había dicho Aristóteles, estaba refutando al mismo Aristóteles, al decir que ya que la Tierra no estaba en el centro y que los cuerpos no caían con velocidades que dependían de sus masas. Algo a resaltar de acá entre lo hecho por Copérnico, Kepler y Galileo fue que los tres, por así decirlo, aunque con saltos en el tiempo, por así decirlo, muy separados en el tiempo, hicieron como un resumen de lo que conocemos como el método científico. Pues lo que Copérnico dedujo por cuestiones estéticas, ya Kepler lo formuló de manera matemática, y Galileo ya lo demostró de manera experimental. Aunque ya se sabía cómo se movían los planetas, aún se desconocía el porqué o cuál era la causa de que se movieran de esta forma. Fue hasta ya durante la cuarentena de la peste negra que en su confinamiento Isaac Newton pues desarrolló cálculos, desarrolló los comienzos de la óptica y su ley de la gravitación universal. La ley de la gravitación universal pues nos dice que la fuerza gravitacional es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa los dos cuerpos, los dos planetas o el Sol y un planeta en este caso, y directamente proporcional a las masas de ambos. Esto es algo muy importante porque esto representa la primera unificación, la unificación entre los movimientos dentro del planeta y movimientos por fuera del planeta. Como lo decía Newton, el motivo por el cual cabe una manzana acá en el planeta es el mismo motivo por el cual un astro, un planeta, cae alrededor del Sol. Entonces, a pesar de que la ley de la gravitación universal de Newton lograba describir la órbita de la mayoría de los planetas, fracasaba con la órbita de Mercurio. Y es que con la órbita de Mercurio siempre habían desfases y siempre los desfases eran diferentes. Entonces esto fue una incógnita muy difícil de responder para los físicos de aquella época. Una de las soluciones que se dieron, que bueno, en realidad no era una solución, era cambiar el cuadrado de la distancia en la ecuación de Newton, de la gravitación, cambiar ese 2 por un 2,60 seguido de 16. Al hacer ese pequeño cambio, que pues muy pequeño, pero sí lograba predecir la órbita de Mercurio, ya se lograba predecir, pero las órbitas de los demás planetas ya no.
sea, al predecir la de Mercurio ya fallaban la de los demás. Entonces esto fue como el problema que tuvo Newton con su ley de la gravitación universal, que pues en su época no se pudo resolver. Fue sino hasta 1915 cuando ya Einstein, con su teoría general de la relatividad, logró explicar y predecir el por qué habían estos desfases en la órbita de Mercurio, y pues logró también predecir su órbita y la de los demás planetas. En resumen, la teoría general de la relatividad dice que el espacio y el tiempo son uno solo, y la materia curva del tejido del espacio-tiempo. Entonces, al ser Mercurio un planeta tan próximo a un objeto tan masivo como el Sol, iba a estar cerca de una gran deformación del espacio-tiempo. Entonces, en ese lugar ya las ecuaciones de la ecuación de la gravitación universal ya no iba a estar en el régimen. En conclusión, el modelo geocéntrico y el modelo heliocéntrico son modelos que sirven para describir lo que una persona en el planeta puede observar, a diferencia de que el modelo heliocéntrico pues es muchísimo más fácil de entender, y que pues en la actualidad tiene toda la aplicación que podemos ver en la exploración espacial.